aplicando el primer teorema. Y ahora vamos a aplicar el segundo teorema para encontrar la deflexión B. Y habíamos deducido que para encontrar la deflexión B era igual a delta de B con respecto de A. Es decir, aplicando el segundo teorema, X testada B por el área total entre A y B. Y esta área, o este primer momento de área, lo íbamos a calcular a partir de áreas compuestas. Y teníamos X1B por área 1 más X2B por área 2 más X3B por área 3. Pero esas X1 están referenciadas todas hacia el punto B, ¿sí? Aquí está una, la otra y la tercera en amarillo. Más bien la primera en amarillo, la segunda en naranja y la tercera en rojo, ¿vale? Entonces, teníamos ya que X testada 1B era 1 más 1.5. Analicemos nuevamente. Se refiere a la X testada del triángulo 1. Entonces, sabemos que el centroide de un triángulo 1 a partir del vértice es 2/3. ¿Sí? ¿2/3 de cuánto? De 1.5. Entonces, 2/3 de 1.5 es 1, más la distancia que hay de B hacia acá, son 1.5 metros. 1.5 más 1, 2.5, que es lo que tenemos aquí, ¿sale? Ahora para X testada 2B, vemos que el área 2 es un rectángulo. La mitad de esa área entonces sería, perdón, el centroide sería 1.5 hasta aquí, más la mitad de 1.5, ¿vale? Es decir, 0.75 más 1.5. Y eso nos da 2.25 metros. Y para X testada 3, aquí sí nada más es el centroide del triángulo 3, que sería 2/3 de 1.5 metros, es decir, 1 metro, ¿sí? Y ahora, cada X testada la multiplicamos por el área correspondiente. Y nos quedaría A1 por X testada 1, es decir, 4.5 por 2.5. Más X testada 2, 2.25 por 4.5 también. Más 1 metro por 2.25. Entonces, ¿cuánto Profe, nos daría? el 4.5 y el 2.25 no llevan EI abajo, disculpe. Ah, sí, sí lo llevan. ¿Cuánto nos da esa operación? A mí me dio 7.15 por 10 a la menos 4 metros. ¿Cuál? ¿7 punto qué? 15 por 10 a la menos 4 metros.
Ya, con la división de EI. Sí, profe. Así es, profe. Ok. Profe, perdón que le moleste, ¿le podría subir Sí. rapidísimo, porfis, nada más para checar algo, por favor? Sí. Tú me dices dónde. Ahí, por favor. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Ya? Ok. Sí, gracias. Entonces, esa es la deflexión. Uy. Esa es la deflexión que se tiene, ¿sí? En el extremo B, ¿vale? Punto 715 milímetros. ¿Listos? ¿Ya puedo pasar a la siguiente página? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Bien, apunten ese ejercicio. Dice, determine la deflexión delta C en el extremo del voladizo de la viga ABC mostrada en la figura. ¿Listos? Sí, profe. Vale. Entonces, en este ejercicio, me voy a acomodar bien. Entonces, en este ejercicio, vamos a considerar una reacción AY o RA, una reacción B, ¿vale? Y serían las primeras en que vamos a determinar, ¿vale? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos RA más RB menos P igual a 0. RA más RB igual a P. Y sumatoria de momentos respecto a A igual a 0. Tendríamos L por RB
menos L más A por P igual a 0. Entonces, RB es igual a L más A sobre L por P. ¿Sí? Y ahora vamos a aplicar secciones, una acá y otra acá. ¿Vale? Entonces, decimos sección 1. Ya no obtuve a RA. Entonces, RA sería igual a L más A sobre L por P, esto negativo, más P. Y entonces nos queda A sobre L por P. ¿Sí, no? Aquí sería L por P sobre L más A por P sobre L menos más P. Entonces se va esta, estas dos se van y esta también. ¿Sí? Sección 1. Ponemos la reacción A, que es A sobre L por P, el cortante y el momento. Profe, ¿Sí? la reacción en A no debería ser negativa. En A, cierto, por este de aquí va, Ándele. menos. Ahí está. Y ahora sí, nos queda sumatoria de momentos aquí respecto del corte. M1 más, esta es una distancia X, es A sobre L por P por X. ¿Sí? Y ahora M1 ¿vale? Ya tenemos a M1, ahora hacemos la sección 2. Vamos a hacer aquí. ¿Cuánto sería esta reacción B? Entonces, aquí está. Recuerden que de aquí para acá hay una distancia L, pero de aquí hasta acá hay una distancia X. Entonces sería L más A sobre L
por X menos L, ¿no? X menos L por P. Sí, ¿no? Vamos a reducir esto. Y nos quedaría P por X más A por P sobre L por X menos A por P sobre L. Profe, una duda. Dime. Cuando pasó toda la parte de la derecha en ese sumatorio de momentos, ¿el X menos L sí lo puso Ay, no, o no lo sí? puse. No, no lo Gracias. puse, gracias. Sí, no, muy desconcentrado hoy. X menos L por P. Y el otro es menos A por P sobre L por X. ¿Sí? Entonces, este cambia definitivamente. L entre L nos da 1, ¿sí? Por X, X. 1 por menos L, menos L. A sobre L por X, pues AX entre L. Y el otro, A sobre L por L, nada más A, todo eso por P. ¿Sí? Pero de todas formas, este se iría con este otro, ¿sí? Y nos queda XP menos AP menos LP, ¿sí? Entonces vamos a construir el diagrama. Si no. Y este es válido cuando X va de 0 a L. Y este es válido cuando X va de L a L más A. ¿Sí? Entonces, cuando X vale 0, este asunto empieza en 0. Y luego es negativa la pendiente, va hacia acá abajo. Cuando X vale L, el momento es de menos A. ¿Sí? Menos A sobre I. Y luego, cuando esto vale L, nos queda menos AP. ¿Sí? Aquí me faltó una AP. ¿Cierto? Ahora sí. De tal forma en que esto se vuelve 0. ¿Sí? Ahora vamos a analizar nuestra viga. Si la carga se genera en C,
Dejen borro primero esto. Lo que va a ocurrir es que el punto C se va a desplazar hacia abajo. Le llamemos C'. Y entonces la viga aquí abajo se deflexiona, pero se levanta en la parte de A y B. ¿Sí? La viga hace esto. Cuando las vigas son simplemente apoyadas, como esta, tengan o no tengan voladizo, vamos a trazar, trazar tangentes en el punto A y en el punto B, ¿sale? Solo ahí está. Entonces trazamos una tangente en A. Esa es la tangente del punto A. Y voy a trazar una tangente en el punto B, ¿sí? Recuerden que los apoyos me dan mucha información. ¿Qué color? Lo voy a poner en amarillo. Aquí está. ¿Sí? ¿Qué más? Vean, ¿cómo puedo obtener algunos valores? Me están pidiendo la deflexión. Me piden la deflexión en C. ¿Sí? Pero no lo voy a poder obtener de manera directa, como las deflexiones y los ángulos se obtienen casi de manera directa con los empotramientos, pero con las vigas simples no. Recuerden, esta es la tangente del punto B. El punto B es un apoyo, ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean, aquí el tip que yo les doy es que siempre estemos buscando triángulos rectángulos. Y aquí se forma uno. La tangente de A es una tangente, es una hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y este sería el cateto. ¿Y quién es esa distancia que he dibujado en negro? Pues si recuerdo el segundo teorema dice la desviación vertical de entre la tangente de un punto y un punto sobre la curva elástica de la viga es igual al primer momento de área entre dichos puntos. Pues como el apoyo está en B, ahí pasa también ese punto en la viga elástica. Entonces, esta distancia en negro es delta de B con respecto de A. ¿Sale? ¿Para qué me va a servir? Yo aquí aplico el segundo teorema y obtengo ese cateto de un triángulo. Ya espero que ya observen el triángulo. La distancia AB es un cateto, este delta es el segundo cateto y la tangente de A es la hipotenusa. ¿Sale? Entonces podemos calcular el ángulo teta A. ¿Cómo lo puedo calcular? Ah, pues yo sé que la tangente del ángulo teta A
es igual a su su cateto opuesto, que es delta de B con respecto de A, entre el cateto adyacente. ¿Quién es la distancia del cateto adyacente a B? Es L. L, ¿sí? Entonces aquí es L, ¿vale? Pero resulta que teta A es un ángulo muy pequeño. Recuerden que cuando hicimos la deducción de las ecuaciones de la elástica, las ecuaciones diferenciales, habíamos dicho que iban a ser deflexiones pequeñas y ángulos pequeños. Entonces, esto sería, pues prácticamente es teta A, ¿sale? ¿Sí? Y ahora entonces, teta A, como es delta de B con respecto de A, pues lo vamos a hacer así. X testada hacia el punto B del área total AB entre L. Y si este es mi diagrama de momentos, entonces aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B y este es el punto C. ¿Cuál es el área del triángulo AB? Pues la base, que es L, ¿sí? De entre A y B es L. Por la altura, que es menos A por P sobre EI, entre 2. Entonces, al sustituir, nos quedaría, y la X testada sería de aquí hacia acá, eso es X testada B, ¿sale? Y X testada B es igual a 1/3 de L. Entonces, multiplicamos y dividimos entre L. Nos quedaría L cuadrada por menos A por P entre 3 por 2, 6, e I por L. Se va esta L y se va una L de ahí. Así que el ángulo teta A es igual a L menos L por A por P. ¿Saben qué? Se me hizo falta cambiar el signo del área, ¿sí? Recuerden que es un área negativa. L A por P entre 6 e I. Bueno, ya tengo el ángulo teta A, pero no es lo que me piden. Sin embargo, me va a servir. ¿Por qué? Porque por triángulos semejantes yo puedo tener esta distancia que estoy punteando ahí, ¿cierto? Y luego, de aquí, del punto C hacia acá, ¿qué tendría yo? La deflexión en C, ¿sale? A esta le voy a llamar una distancia D, pero de aquí hasta acá, ¿quién es esto? Según el segundo teorema, sería delta de C con respecto a A. Pero esa distancia delta C respecto de A es igual a D más delta C. ¿Sale? Entonces, delta de C respecto de A es igual a la distancia D más delta C. Como yo quiero obtener a delta C, la despejo. Pero ¿quién es la distancia D? Pues la distancia D la puedo obtener con triángulos semejantes, ¿cierto? D es a la longitud LA, como delta BA es a la longitud L, ¿cierto?
Y delta AB o BA es, pues es la multiplicación de esto por esto, ¿no? Que nos ¿No quedaría, sería menos D, profe? sí, en el despeje, ¿no? Ahí, gracias. Sería este por este, L cuadrada, por menos A por P sobre EI, 2 por 3, 6. Y de aquí despejamos a D y nos queda L más A por L cuadrada por menos A por P entre 6 veces EI. ¿Sí? Pero otra vez no le multipliqué, es un área negativa, ¿no? Entonces hay que cambiarle el signo al área, pues, ¿no? Ya está. Y entonces D es igual ¿a cuánto, perdón? Sería L. No, pues así lo dejamos, ¿no? Así como está. Es L cuadrada AP por L más A sobre 6EI. Esa es la distancia D. Esa distancia D la voy a sustituir aquí, ¿sí? Perdón, acá. Pero hay que calcular a delta CA. Delta C respecto de A sería X testada respecto de C por el área total desde A hasta C. ¿Sí? ¿Quién sería? Bueno, vamos a hacerlo por áreas compuestas otra vez. Área 1 y área 2. X testada C1 por el área 1 más X testada C2 por el área 2. Entonces, X testada C1 es igual a ¿cuánto? De A hasta B es la distancia L. 1/3 de L más A. Y X testada C2 sería 2/3 de A, ¿sí? El área 1 sería la base, que es L por la altura, menos A por P. Sería L a P, ya cambiándole el signo, ¿no? EI sobre 2, 2EI. El área 2 sería A por AP, A cuadrada P, sobre 2EI. Entonces, delta CA, L tercios más A por LAP entre 2EI más 2/3 de A por A cuadrada por P sobre 2EI. ¿Sí? Y entonces L tercios por esto me queda L cuadrada A por P sobre 6EI más L A cuadrada por P
sobre 2 EI, ¿sí? Más 2A cúbica por P sobre... Ah, no, pero aquí ya se pueden eliminar estos dos, ¿no? Este con este. Y nos queda esto de acá. ¿Sí? Y ahora sí, ya puedo sustituir para aplicar esta ecuacioncita de acá. Y entonces delta es igual a esto de aquí menos la D, que voy a desarrollarla y nos queda L cúbica por A no me convence. Creo que tuve por ahí algún error. Vamos a ver. Esto es por triángulos semejantes, ¿no? Este de L más A, ¿sí? Y el otro delta BA. Y delta BA nos daba... Ah, ya. Aquí no es L cuadrada, es L nada más. Ese es mi error. Y es L y L. ¿Vale? Sí. Entonces aquí no es L cúbica, sino L cuadrada. Así. L cuadrada AP sobre 6EI menos L A cuadrada por P sobre 6EI. Entonces, este término se va con este. Y un medio menos un sexto es un tercio, ¿no? L A cuadrada por P sobre 3EI más A cúbica por P sobre 3EI. Es decir, si factorizo, me queda P por A cuadrada sobre 3EI L más A. Y ese es el resultado. ¿Sale? ¿Cómo ven? Aquí el chiste de este asunto es encontrar estas ecuaciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profesor, tengo una Dime, duda. Al dime. momento de hacer los triángulos semejantes,
Se supone que tenemos D sobre L más A. Eso debería ser igual al ángulo θ A, ¿no? Así es. En la El ángulo ecuación θ que es pusimos delta BA abajo, sobre L. sí está bien escrito. A ver, deja veo. ¿Este? Sí. D sobre... Ya vi, ya. Gracias. ¿Sí? Sí, sí está bien. Ok. Profe, supo rápidamente que había algo mal en el momento en el que no coincidían las unidades, ¿verdad? Sí, en el momento en que no coincidían, porque aquí estaba el error que yo tenía, ¿no? Era una L cúbica y A, entonces estábamos hablando de unidades de distancia a la cuarta, mientras que en todas las demás estaban al cubo. Entonces ahí había una inconsistencia de unidades. Y ya revisando, pues me di cuenta que había yo observado mal, que este 2 de aquí lo había yo eliminado, pero en esta parte de acá no lo había yo eliminado, ¿sí? Por eso, pero ya quedó. Ok, gracias. ¿Vale? Ok. Entonces, les decía yo, aquí el chiste es obtener estas ecuaciones. Y se obtienen de manera geométrica, ¿sí? Esa es una. ¿Cuál fue la otra? Esta otra. Yo les decía la clase pasada, el método nos habla de los dos teoremas, de qué significa delta de B sobre A y qué significa teta B sobre A, ¿sí? Pero no nos dice para qué me van a servir. Entonces, me van a servir para obtener estos triángulos rectángulos. Aquí entonces el chiste de estos asuntos es siempre estar buscando triángulos rectángulos, ¿vale? Cuando son vigas simples. Y cuando son vigas empotradas, como el ejercicio pasado, ese está muy fácil, porque tomen el punto del empotramiento, trazan ahí la tangente y todos los datos lo hacen respecto a esa tangente. Y se obtienen los ángulos y las deflexiones de manera directa. Pero aquí no, aquí hay que utilizar entonces ya tangente de un ángulo, triángulos semejantes, ¿sale? Sí, profe. Vale, entonces les pongo un ejercicio para que vayan practicando. ¿Va? ¿O quieren que yo resuelva otro? Mejor yo otro, ¿no? Sí, por favor, sí, profe. Yo creo Sí, que profe. Sí, profe, mejor otro usted, por favor. sí. Tal cual es la misma metodología que maneja el Timochenko, ¿verdad, profe? Así es. Ok. Dejen, Y en pongo... otros libros sí he visto el método, pero no sé si sea el mismo. No sé, sinceramente, pero creo que casi todos hacen eso, de buscar triángulos semejantes, triángulos rectángulos. ¿Vale? Profe, perdón. Dime. No, perdón, perdón que le interrumpa, pero entonces nos recomendarías hacer ejercicios de Timoshenko. Sí, son ejercicios, si quieren empezar, empiecen con los de Timoshenko, son más sencillos e incluso con los ejercicios resueltos de Timoshenko, explica bastante bien, Ok, ¿vale? gracias. Órale. El siguiente ejercicio está muy simple. No, ese está muy simple, ese está como para que ustedes vayan agarrando confianza. Para Como dejar para examen, ¿no? Déjenles pongo este otro.
Este vamos a hacer nosotros. ¿Se alcanzan a ver la letra? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Sale. Entonces, aquí, nuevamente, empezamos determinando reacciones, ¿no?
reacción en A, reacción en B, y tenemos, bueno, aquí no. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. RA más RB igual a 0. ¿Están de acuerdo? Porque tendríamos menos P y más P, ¿sí? Es decir, RA es igual a menos RB. Y luego, sumatoria de momentos, lo voy a hacer en A, igual a 0. Y tendríamos menos P por A más P por L menos A más L por RB igual a 0. Y entonces RB es igual a P por A menos P por L más P por A. ¿Sí? Y entonces RB es igual a 2P por A menos P por L. ¿Sale? Y RA, pues lo contrario, ¿no? Con signo opuesto más bien. P por L menos 2P por A. ¿Sí? Y ahora, pues vamos a hacer una sección, 2, 3 secciones. Sección 1. Si aquí RB salió positiva, quiere decir que RB va hacia arriba y por lo tanto RA, no, a ver, no, al revés. Al revés. RB va hacia abajo y RA va hacia arriba, ¿vale? Entonces, RA, que es P por L menos 2PA, aquí el cortante, el momento 1, y recordemos que lo hemos hecho a una distancia X. Sumatoria de momentos respecto al corte, queda M menos, bueno, sería P por L por X, menos por menos más 2PA por X. ¿Sale? Y P por L por X menos 2P por A por X. Sección 2. Profe, Perdón, aquí me hizo falta dividir entre L, ¿no? Todo esto debe ser entre L. Entre L. ¿Eso me iban a decir? sí. ¿Se va? Entonces, aquí esta L se va. Ah, esto es P por X. Y aquí me queda sobre L. Ahí está.
Y entonces, bueno, y aquí también hay que borrarlo. Bueno, así. ¿Sí? Y ya nada más ponemos de aquí hacia acá es una distancia A, pero de aquí hasta acá es una distancia X. Entonces, sumatoria de momentos igual a 0. Tenemos M2 menos P por X, menos por menos más, 2P por A por X sobre L, más P por X menos A, que es esta distancia de aquí hasta acá. Despejando, menos Px más P por A. ¿Vale? Entonces, esta Px se va con esta Px. Y M2 nos queda P por A por, ya sé, L menos 2 sobre L. ¿Cierto? Nos queda una constante. No, no es cierto. No es una constante. Así. ¿Sale? Y luego la sección 3. Cortante 3, momento 3. Ahora sí, sumatoria de momentos igual a 0. Y aquí tenemos M3 menos P por X más 2PAX más PX menos A menos, ¿qué distancia sería? Sería la distancia de aquí hasta acá, ¿sí? Una distancia X, ese es X. Pero quiero este pedacillo de aquí, ¿qué podría ser? X menos L menos A. Esta distancia es X menos L menos A. No creo. Porque no puede ser, X tendría que ser mayor a L, según este análisis, si no es. ¿No sería L menos 2A? L menos 2A es este de acá. Muy bien. L menos 2A. Y entonces,
El pedacillo que queremos es X menos A menos L menos 2A. ¿Sí? Menos A menos L, menos por menos más, 3A. Y entonces ese pedacito es X más A, más 2A, perdón, menos L. ¿Sí? No, profe, puso 3A cuando cambió de signo. Ah, es cierto. ¿Así? ¿Sí? Sí. X más A menos L menos P. Profe, en ese sumatorio de momentos, en el segundo término no le hace falta un sobre L, en el de 2PAX. ¿En dónde? En esa sumatoria de momentos, ¿En la que estoy haciendo? sí, en el término 2S. Gracias. Sí. Gracias a ti. Ya está. Entonces, M3 PX más 2PAX sobre L, P por X, PX, pero cambiando de signo, menos PX, y el otro es más P por A, menos por más, menos, pero luego cambio es más PX, menos, Otra vez, profe, creo que le faltó cambiar el signo a negativo. En el 2PA. aquí, ahí está, Gracias. a ti, menos PA, menos por menos más, luego cambiamos, es menos P por L. Aquí, así que este menos y este se van, ¿sí? Este PX con este PX se van. Y nada más. ¿Cierto? Sí, profe. Sí. A ver, revisen otra vez este del tercero. Porque cuando aquí, creo que está mal, les voy a decir por qué. Cuando X sea igual a 0, yo espero que el momento 3 también sea igual a 0. Profesor, es Dime, el PA. El último PA es positivo. ¿este PA es positivo? Sí. Y entonces no se elimina. No, no se elimina. Ni este, ¿va? Este es positivo PA. Y entonces nos queda más 2PA. Y ahora sí ya, quedaría bien. Sí es correcto. Entonces ya con eso, pues hacemos nuestro diagrama. ¿Sale? Empezamos con este. Este es válido desde 0 hasta ¿dónde? Ah, Hasta A. Y entonces, cuando X es igual a 0,
empezamos en 0. Eso es correcto. Y cuando x es igual a A, nos queda P por A menos 2PA cuadrada sobre L, ¿cierto? Ahí. Que básicamente sería esto mismo de acá, porque esto va desde A hasta L menos A, ¿cierto? Cuando X vale A, tenemos este mismo valor de hace rato, nada más que aquí ya nos da factorizado, ¿vale? Pero es el mismo de aquí, que es, aquí la altura es de PA L menos 2A sobre L. La L la puedo sacar aquí, ¿no? Profesor, ¿y cómo Dime. sabemos que va hacia arriba? Que el primer término es mayor, por ejemplo. Que el primer término es mayor en estos casos. Sí. O sea, por ejemplo, en la ecuación del momento 1, ¿cómo podríamos deducir que va hacia arriba? O sea, deberíamos de conocer el valor de L para ver si quedaría positivo o negativo, ¿no? Ya, sí, entiendo. Veamos. Vamos a desarrollar este, ¿te parece? Este, el segundo. Quedaría cuando X es igual a A, el momento 2 es igual a P por A, L menos 2A. Esto es L afuera. ¿Sí? Pero para verlo mejor sería P por A. La L la voy a meter aquí adentro de los paréntesis y sería L entre L, 1, menos 2A entre L. L es mayor a A, aunque A se duplique. Entonces, esta partecita de aquí es una fracción menor a 1. ¿Sale? Entonces, si es menor a 1, todo esto es positivo siempre. Por lo tanto, M2 sí va con pendiente positiva. ¿Sale? Gracias. Ok. Ahí nos queda. Y luego, X puede valer L menos A. Lo desarrollamos. Y nos quedaría M2 es igual a P por A, L menos 2L, menos por menos más, 2A, esto sobre L. Es decir, nos queda PA sobre L, 2A menos L. ¿Qué quiere decir esto? Como hace ratito, lo voy a... Esto ya es negativo, ¿sí? Porque esta fracción será menor a 1 y entonces nos queda negativa el asunto este. ¿Sale? Y por último, les había dicho, espero que llegue a 0. Sería aquí, X es desde L menos A hasta L. ¿Sale? En hacer L menos A, estoy casi seguro que nos da lo mismo que teníamos aquí, que por cierto ya lo borré. Ah, pero ya sé cuánto es.
es P por A sobre L, 2A menos L. ¿Sí? De hecho, esto se le llama antisimetría. El siguiente paso es así. Pero si quieren, vamos a hacerlo. Sustituimos en esta L menos A y nos queda P por L menos P por A. Y ahora con esta, menos, si es L, nos queda 2PA. Cuando es menos A, menos por menos más, 2, 2P por A cuadrada sobre L menos P por L más 2PA. Entonces, esta se va con esta, este se va con este. Y entonces M3 al factorizar me queda menos P por A 1 más 2A sobre L. ¿Vale? Que es, aquí lo puse con menos acá, pero no, quizá lo hice mal, aquí lo apunté mal. Es así, menos, si saco L, es L más 2A. ¿Sale? Y cuando esto vale 0, cuando X vale 0, este se hace 0, se hace 0. No, X no va a valer 0, perdón. X va a valer L. Esto es PL y se va con esta PL. Aquí X vale L, se elimina con esta L y nos queda 2PA negativa y se va con esta. Entonces sí se vuelve 0, ¿cierto? Ya está. Bueno, ya está el diagrama. Y ahora hay que analizar. Dejen borro esto. Lo que ocurre en nuestra viga. ¿Sale? La viga se va a deformar más o menos así. Aquí, gracias a la carga P que baja, viene, luego la carga P se levanta y hace esto. ¿Sale? Entonces, dice, determine el ángulo de rotación θ A en el extremo izquierdo de la viga. ¿Sí? Entonces, ahí voy a trazar una tangente y ese creo que no está tan complicado, vean. Si trazo una tangente en A, ahí más o menos. ¿Cómo puedo? Esa es la tangente de A. Y me piden determinar a θ. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué les aconsejé hace rato? Que busquemos qué. Triángulos. Triángulos rectángulos. Así es, triángulos rectángulos.
Denme un segundo. Sale. Entonces, busco triángulos rectángulos y observo, pues aquí, del punto B hacia la tangente, es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Y qué distancia hay del B hacia la tangente de A? Porque ese es un cateto, ¿cierto? Es el Delta. cateto. ¿Perdón? Delta. Delta. Busco teta A. Y entonces el cateto opuesto es delta de B con respecto de A. ¿Sí? Y entonces para teta A, ya no es una incógnita, ya sé que es cateto opuesto delta de B con respecto de A entre L, ¿cierto? Ahora tengo que encontrar a delta de B con respecto de A, pero esa ya sé que es el área por el centroide desde A hasta B, ¿no? Tengo que sacar el área total de este asunto, ¿sí? Y determinar el centroide. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo hacerlo por áreas compuestas. Aquí es A, o de esta distancia es A. ¿Y esta distancia quién es? L menos A. Y aquí es L, ¿cierto? Entonces, si hago triángulo 1, 2 y 3, y luego el triángulo 4, ¿sí? ¿Dónde sería este punto? En la mitad de L. A la mitad, porque este ejemplo es una viga antisimétrica, ¿vale? Las distancias las fuerzas están a la misma distancia de sus extremos, pero en sentidos opuestos. Se le llama, es una condición de antisimetría, ¿sí? Y entonces, este punto de inflexión de la viga también está en L medios, ¿sí? Entonces, están relacionados el punto de inflexión con con el momento, ¿sí? Esto es L medios, ¿vale? Entonces, para la siguiente clase, para obtener a delta B respecto de A, ya sé que es X testada por el área total, ¿no? Pero lo vamos a dividir. X testada 1 por el área 1, más X testada 2 por el área 2, más X testada 3 por el área 3, ¿sí? ¿Sale? Haríamos eso en la siguiente clase, y ahorita no creo que nos dé tiempo. Y dice, la deflexión delta 1 debajo de la carga, pues ya sea aquí, yo creo, ¿no? Sería esta deflexión de acá. Déjenlo pongo de otro color para que la podamos identificar. Esta deflexión de aquí es la delta 1, ¿sale? Ya no la escribo porque no sería un rayadero. Pero, ¿cómo creen que pueda yo encontrar a ese delta 1? Dejen, voy a borrar este arco. Bueno, ya.
De aquí para acá es delta 1. ¿Cómo encuentro a delta 1? ¿Qué se les ocurre? Utilizando triángulos semejantes y una distancia desde la tangente a la viga. Exactamente. Por triángulos semejantes desde aquí hasta acá, ese es un cateto, ¿no? ¿Cierto? Pero necesito esta distancia que voy a poner en negro. Esta distancia. ¿Quién es esa distancia? Es un delta. Le voy a poner delta 1 con respecto a A. ¿Sí? Y entonces diría yo, teta A también es igual a delta 1 respecto a A más la deflexión en 1 entre la distancia A, ¿cierto? Y de aquí despejamos a delta 1. A por teta A menos delta 1 respecto a A. Y ya está. ¿Sí? Y dice, y la deflexión delta 2 a la mitad de la viga. Ya vimos que ahí es 0. Pero hay que comprobar que en verdad delta 2 sea igual a 0. ¿Cómo lo haría? Si yo digo que es igual a 0, entonces la distancia que hay de aquí hasta acá, eso es delta 2. Delta 2 sería igual a ¿quién? Espérenme. Igual con triángulos semejantes, ¿no? Profesor, tengo una duda. Dime. En la primera parte, cuando establecimos que delta 1A más de 1, bueno, el delta 1A Uh-huh. va desde la tangente hasta donde inicia la deflexión. Hasta ¿O donde es está la curva ya deflexionada. Ok. Gracias. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos que comprobar si es cierto que delta 2 es igual a 0, es decir, que a la mitad de la viga la deflexión es 0, entonces diríamos teta A, el ángulo, es igual al cateto opuesto, en este caso deflexión 2, entre L medios. Y de aquí despejamos a delta 2, que sería L teta A entre 2. ¿Vale? Si esto nos da igual a 0, entonces es cierto que la deflexión es 0, ¿sí? Justo en el centro. Pero eso ya lo comprobamos mañana. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿mañana habría clase o sería